Buenas noches, bendiciones a todos, hermanos. Es un gozo poder compartir nuevamente este tiempo en la palabra, como cada noche de estudio bíblico. Y continuamos con lo que es el abordaje que estamos teniendo a la carta a los Efesios. Y estamos en el capítulo 5. Hoy vamos a desarrollar los versículos del 1 al 20 de este capítulo 5 de Efesios. El título en la Reina Valera dice: andad como hijos de luz. Y el primer versículo dice lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo titulé esta enseñanza verdaderos imitadores de Dios. Y vamos a ver en qué consiste ser esos imitadores de Dios. Déjenme referirme para iniciar a esta palabra imitadores. En el idioma original en que fue escrita esta carta, ¿verdad? En el griego, esta palabra imitadores es mimesis o mímesis. De ahí viene ese término conocido de el mimo. ¿Han visto ustedes estas personas que hacen mimo, ¿verdad? Que imitan con sus movimientos, gesticulizan, ¿verdad? Para aparentar ciertas cosas. Esos imitadores, conocidos como mimos, esa palabra mimo viene de esta misma palabra que es mimesis. En alguna manera lo traigo a la luz porque la escritura nos está llamando a ser imitadores de Dios. Y un imitador necesita ver algo, ver a alguien para repetir ese mismo proceso, ¿verdad? Tengamos en mente esa figura que les decía de los mimos. ¿Te has visto que los mimos a veces hacen como que están pegando contra un vidrio o que están corriendo, abriendo una puerta que no existe? Ellos imitan los movimientos. Bueno, nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. En algún momento el apóstol Pablo también enfatizó: sean imitadores míos como yo de Cristo, decía él. Entonces, ¿en qué consiste ser un verdadero imitador de Dios? Y para ir ahondando en el tema, me parece importante hacernos la pregunta: ¿cómo podemos imitar a Dios? Si para imitar necesitamos ver, si para imitar necesitamos conocer las acciones, las actitudes, la dinámica de la otra persona. Y cualquiera podría decir: ¿cómo vamos a imitar a Dios si no le hemos visto, verdad? Dios es espiritual, Dios, nadie le ha visto jamás, dice la escritura. Bueno, tenemos que reconocer que nosotros podemos ver a Dios, cómo se conduce Dios, quién es Dios. Lo entendemos a través de varios aspectos. Puntualmente hay tres maneras en las que nosotros podemos ver a Dios. La primera es a través de su palabra. Dios se ha dado a conocer por medio de este mensaje. Sus palabras han sido registradas para que nosotros las conociéramos, para que nosotros las aplicáramos, para que nosotros las transmitiéramos también. En segundo lugar, también sabemos que podemos conocer a Dios a través del Hijo. Cristo Jesús es ese verbo encarnado. El verbo se hizo carne. A través de Cristo Jesús nosotros vemos a Dios. Jesús decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en tercer lugar, sabemos ahora también que Cristo Jesús, una vez que murió, que resucitó, asciende a los cielos, pero hace una promesa gloriosa, que es la promesa de enviar al Espíritu Santo. Entonces, vemos a Dios también ahora a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Un texto que me parece resume esto que acabo de decir está en el libro de Hebreos, en el capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Por favor, observe conmigo lo que dice esta carta a los Hebreos. Hebreos 1 dice, voy a leer del 1 al 4. Dios, Hebreos 1 del 1 al 4. Dios, habiendo hablado
muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Qué interesante este texto. Ahí yo creo que se resume lo que decía antes. ¿Cómo podemos imitar a Dios si no lo hemos visto? Bueno, habría que preguntarnos, ¿es posible ver a Dios? ¿Es posible conocer a Dios para que el apóstol nos diga, imitemos a Dios? Claro que es posible, claro que ha sido posible. Y aunque con estos ojos, ¿verdad?, naturales no le hemos visto, con los ojos de la fe le conocemos. ¿Por qué? Porque nos dice Hebreos que Dios habló. Habiendo hablado Dios, Dios se dio a conocer. Dios no quiso permanecer lejos de nosotros, como dice el gnosticismo, ¿verdad? Un Dios que crea y se va lejos y se desinteresa. No, Dios se da a conocer. Pero además Dios se da a conocer a los profetas, a sus siervos por medio de la palabra, para que ellos transmitan esa palabra escrita, nos llega a nosotros esta palabra. Posteriormente viene Cristo Jesús y toma esa forma de siervo, esa forma de hombre, y entonces la palabra se encarna. Y al sentarse Él en la majestad de los cielos, dice Hebreos, también nosotros ahora reconocemos que Dios está presente por medio del Espíritu Santo, ese consolador que nos dice también el Evangelio de Juan. El consolador, el otro consolador, que significa ese paracletos en griego, que significa esa persona que es la misma sustancia, es decir, Dios mismo, que es lo que está recalcando Hebreos. Bueno, entonces sí es posible imitar a Dios. Sí es posible ser imitadores verdaderos, genuinos de Dios. Y cuando hablamos de imitar, no hablamos de un capricho, ¿verdad? De algo vano, no, hablamos en realidad lo que está diciendo el Nuevo Testamento aquí y el apóstol Pablo es de tener el estilo de vida conforme a Dios, de seguir sus pasos, de ser más como Él. Ese es el reto que tenemos. Bueno, ¿cómo podemos imitar a Dios? ¿En qué consiste, más bien sería la pregunta, ser imitadores de Dios? Vamos a ver a través de los versos siguientes, aquí en Efesios 5, algunos aspectos de lo que nos dice la carta que es ser un imitador de Dios. Primero, observe conmigo el versículo 2. Bueno, leímos el 1, ser imitadores de Dios como hijos amados. Y andad, dice el verso 2, en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Un imitador de Dios es aquella persona que anda en amor. ¿Por qué? Porque hemos experimentado el amor de Dios. Así como Cristo dice, nos ha amado. Como hijos amados que somos de Dios Padre también, andemos en el amor con que Cristo nos amó. Un imitador de Dios vive en el amor porque Dios es amor. Y si hemos conocido, si hemos experimentado en nuestra vida ese amor maravilloso de Dios, entonces es lo que vamos a replicar en el día a día. Es más, esa es la exhortación que nos ha hecho el mismo Cristo, de que amemos a Dios con todo nuestro ser y que también amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Andar en amor, dice aquí que es replicar, es hacer, imitar aquello que Cristo Jesús hizo, porque Él nos ha amado tanto, nos amó tanto, que mostró ese amor sacrificándose por nosotros. Él fue ofrenda, fue sacrificio vivo al Padre. Vea qué interesante. Esa conexión entre amor y sacrificio es importante de notar. Porque déjeme decirle que un sacrificio sin amor es vano, es insuficiente.
Habría muchas cosas que uno puede hacer sin amor y podría creer que eso está siendo sacrificado a Dios y siendo agradable a Dios, pero no lo es. Si no andamos en amor, todo lo demás resulta vano, cualquier cosa que hagamos. Porque el ejemplo de Cristo es que Él nos amó tanto que se sacrificó. Hizo una obra de amor completa, un amor sacrificial, andar como esos imitadores de Dios. Vivir como esos imitadores de Dios es vivir en esa entrega total, en amor a Dios y también en amor sacrificial hacia las demás personas. Primera de Corintios capítulo 13. Esto es un texto maravilloso, ¿verdad? La preeminencia del amor. Primera de Corintios 13. Dicen los primeros 3 versículos. Si yo hablase lenguas, Primera de Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es solo bulla. Si no hay amor es solo ruido lo que está diciendo. Y si tuviese profecía, oiga, y entendiese los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Podemos hacer cosas impresionantes, podemos actuar de manera impresionante, pero si no lo estamos haciendo en amor, dice, nada soy. Nada soy. Y dice el 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Porque uno puede hacer sacrificios sin amor, sacrificios por interés. Puede haber un amor fingido, entre comillas. Eso puede existir aquí en lo terrenal. Pero ante Dios sabemos que no existe tal cosa como un amor fingido. Porque a Dios no se le puede engañar. Y si realmente estamos siendo imitadores de Dios, vamos a amarle a Él y a las demás personas con total sinceridad, con total entrega, con una pasión genuina y no con otro interés. El verso entonces 2, que es el verso en que estamos, finaliza usando la expresión con olor fragante. Observemos de nuevo Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Porque ser imitadores de Dios es andar primeramente, es vivir en amor, pero también en segundo lugar es vivir en santidad. Un verdadero imitador de Dios es aquella persona que tiene esa consagración de vida, que vive en santidad, que su vida misma es ese olor fragante, ese olor agradable a Dios. Hay que tener cuidado con ese olor fragante. Tú y yo tenemos que cuidar de ese olor de santidad delante de Dios. Así como uno se compra su desodorante, así como uno se compra su perfume, las mujeres, su colonia, los varones, ¿verdad? Para oler rico. Bueno, así como tenemos esos cuidados físicamente, espiritualmente, en nuestro ser, todo lo que somos, espíritu, alma, cuerpo, tiene que tener un aroma agradable a Dios. Y ese perfume, ese olor hay que cuidarlo. Porque si somos verdaderos imitadores de Dios, cuidamos de esa fragancia en santidad. Un verdadero imitador de Dios vive en santidad y se esfuerza por guardar ese estilo de vida agradable a Dios, que nada lo ensucie, que nada lo estorbe, que nada lo cambie. Me parece muy interesante lo que dice Eclesiastés capítulo 10. Voy a utilizar esta metáfora que está aquí, que siempre me ha llamado la atención. Eclesiastés capítulo 10 en el versículo 1. Eclesiastés 10:1 dice lo siguiente, vea qué interesante. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Las moscas muertas hacen heder
y dar mal olor al perfume del perfumista. Nosotros tenemos que cuidar ese perfume, que no se ensucie, que no se contamine, que no se llene de muerte, que no se llene de corrupción, que no se llene de pecado, de lascivia, de contaminación, de nada que sea contrario a la voluntad de Dios. Porque nuestro compromiso de santidad es agradarle con todo lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos, cómo vivimos. La santidad, Pablo la resume de la siguiente forma. Santidad es no hacer ninguna de las cosas que están en esta lista. Sabemos la definición, posiblemente usted ha escuchado, la definición más conocida de santidad es que santidad es consagrarse para Dios y apartarse del mundo. Bueno, Pablo pone algunos aspectos puntuales de qué es santidad y cómo tenemos que imitar a Dios viviendo en santidad. La santidad, no practicar ninguna de las siguientes cosas. Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Andar en santidad es no practicar ninguna de estas cosas que acabamos de mencionar, de leer, como fornicación, inmundicia, avaricia. Vea que dice el verso 3 que ni siquiera se debe nombrar entre nosotros esas prácticas pecaminosas. No deben ser tema de conversación. No deberían estar presentes en la vida de la iglesia. No deberían estar presentes en nuestras familias, en nuestro diario vivir. Tendría que ser algo desconocido, ajeno para nosotros. La fornicación, la avaricia, la inmundicia, las truhanerías, todas estas cosas. Si realmente estamos siendo imitadores de Dios, no van a tener lugar esas prácticas en nuestra vida. Ni siquiera se van a nombrar. Simplemente no tienen lugar en la dinámica de vida de la iglesia y del creyente. Eso es lo que está diciendo aquí Efesios. Y ojo con aquellas acciones también que tienen que ver con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de conducirnos. A veces hay un vocabulario inadecuado. A veces hay palabras que son vanas. A veces hay palabras que no convienen. A veces hay palabras deshonestas. A veces hay chistes vulgares. Mire, hoy en día si hay algo que está de moda es el doble sentido. Y el mundo lo usa. Y usted ve a todo el mundo muerto de risa por las tonteras que a veces se dicen. Bueno, es mejor que nos señalen y digan, ya callémonos, porque ahí viene ese Germán que es un amargado y juega de cristiano y de santo. Entonces, mejor que nos señalen así. Hacer parte de todo eso y darle seguimiento. Porque dice que no seamos partícipes, de este tipo de acciones, de este tipo de cosas. El verso 4 dice, menciona una palabra que no es muy común para nuestro vocabulario, es truhanerías. Yo me fui a buscar esta palabra truhanerías y es sinónimo de manipulación. Es engañar con palabras falsas. Esa gente que usa su boca para manipular, que a veces da elogios, que a veces habla bien de otro, pero en realidad lo que quiere es, ¿verdad? Como decimos en Tico, se lo quiere llevar rodado, engañado, envolverlo. Bueno, las truhanerías no deben ser parte de la vida del pueblo del Señor, sino más bien dice que nosotros tenemos que reflejar una vida de santidad. Proverbios 15, en el versículo 2. Proverbios 15:2, en relación al uso de las palabras. Quiero agregar este versículo.
Proverbios 15:2. Oiga qué importante. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces o necedades. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces, hablará necedades. Mire, hay gente que abre su boca y solo necedades. Hay gente que abre su boca y solo tonteras. Hay gente que abre su boca y son, ¿verdad?, sapos y culebras lo que salen de ahí. Esas cosas ni siquiera, dice el apóstol Pablo, se mencionen entre nosotros. No deben ser parte del diario vivir del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es un pueblo que camina en santidad. ¿Por qué? Porque tenemos al Dios santo, 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 al cual imitamos y al cual obedecemos y al cual seguimos sus pasos y reflejamos su accionar en este mundo. El verso 5 también que leíamos habla de los fornicarios, los inmundos, los avaros. La avaricia dice que es idolatría. Ya qué importante. La avaricia es idolatría. Y estamos viviendo tiempos donde la gente codicia muchas cosas. Y hay un afán por poseer. Y por poseer lo que el otro tiene. Y se envidia aquello que el otro tiene. No, el pueblo de Dios no. Cuando el pueblo de Dios ve que alguien prosperó, que alguien se superó, que alguien alcanzó una respuesta de Dios, alguna bendición, se goza, se alegra, sonríe, disfruta de aquello. No codicia tener lo que tienen los demás. Todo eso es santidad. Todo eso es santidad. Pero dice además este verso 5, vea qué fuerte como finaliza. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno que hace estas cosas tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ya lo habíamos dicho en capítulos anteriores, ya el apóstol Pablo lo había mencionado. No podemos perder esa herencia. No podemos quedar fuera del reino de Dios. ¿Por qué? Por no imitar a Dios en la santidad. El camino de Dios es un camino de santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad no hay acceso a los beneficios del reino de Dios. No hay acceso a los beneficios del reino de Dios. Quedamos excluidos. Vea qué fuerte lo que dice. Se pierde la herencia. La palabra de Dios, y lo vimos en los capítulos anteriores, en Efesios menciona que somos coherederos con Cristo. Juntamente con Cristo hemos heredado el reino de Dios. ¿Cuál es la parte más importante de esa herencia que hemos recibido? Leamos Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Porque ahí habla de nuestra herencia y de lo valiosa que es y de cómo nosotros tenemos que guardarnos en santidad para no quedar excluidos de esa herencia, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en Efesios 5. Efesios 2, leamos del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hace la pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Interesante entonces lo que nos dice Hebreos. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Nosotros no podemos descuidar esa salvación, esa herencia gloriosa en Cristo Jesús de vida eterna, de vida en su reino, de salvación en Él, porque somos copartícipes de toda esa gracia, de toda esa bendición. Pero si no hay santidad, si se pierde la santidad, si nos descuidamos en nuestra santidad, aquí Efesios que dice
que los que practican estos pecados, estas prácticas pecaminosas que son contrarias a la santidad, volviendo aquí a Efesios, no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Efesios 5:5 es donde estamos. No tienen herencia, se pierden esto. Tremendo, tremendo. El verso 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Los que viven hablando vanidad desatan la ira de Dios. Repito, los que viven hablando vanidad desatan la ira de Dios. ¿Qué es vanidad? ¿Qué es algo vano? Cosas sin valor, sin sentido. Por eso es que dice el verso 7, no seáis pues partícipes con ellos. Oiga, no debemos ser sus cómplices. No debemos ser partícipes de la gente que vive sin santidad, de las personas que se acostumbran a un estilo de vida de práctica pecaminosa, de práctica no de consagración a Dios, sino más bien de apartarse de Dios y de rebelarse a Dios. Dice que no seamos partícipes. La Nueva Versión Internacional dice: no sean cómplices. No les riamos las gracias. No les riamos las palabras vanas. No nos hagamos partícipes de esos chistes grotescos, de esas bromas pesadas, de esos engaños, de esas fornicaciones, de toda esa lujuria, de esa codicia, de esa avaricia, de toda esa fornicación y pecado. Dice: no seamos partícipes. Hay un dicho popular que decía: el que se acuesta con niños amanece orinado, amanece mojado, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que tener ese cuidado, esa atención de ver con quién andamos, con quién compartimos, con quién estamos siendo partícipes. Yo no estoy aquí diciendo que la palabra nos llame a vivir aislados, ¿verdad? Totalmente del mundo, como ermitaños. Y decir: bueno, entonces me voy a encerrar en mi casita y no le hablo a nadie. No, eso sabemos que no es real. Tenemos que interactuar con las personas. Pero una cosa es interactuar y otra es ser partícipes con ellos. Cómplices de esas acciones que son pecaminosas delante de Dios. Me gusta lo que dice el Salmo 19 en el verso 63. Salmo 19, 63. Perdón, Salmo 119. Salmo 119, 63. Oiga, qué interesante. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos, dijo el salmista. Repito, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Qué lindo que este sea una meta, un objetivo para nosotros en nuestro estilo de vida. Decir: bueno, yo voy a ser compañero de los que temen a Dios. Y sí, habrá que cortar muchas veces, habrá que romper con amistades, con influencias negativas. Personas que no contribuyen a la vida de santidad, a la vida de perseverancia, de imitación a Dios, sino que más bien nos conducen a imitar el mundo y lo malo. Escucha este versículo en la Nueva Versión Internacional, lo traduce así. Salmo 119, 63. Soy amigo de todos los que te honran, de todos los que observan tus preceptos. Qué lindo poder decir: yo soy amigo de los que honran al Señor. Yo soy amigo de los que andan en santidad. Y procuro unirme a personas que edifiquen, que construyen en mi vida. No que me son influencia negativa, que me aparta, que hay que ser valiente. Yo le animo a que si usted está siendo impactado por esta palabra porque sabe que está teniendo participación, que está teniendo complicidad con personas que no están caminando en santidad y que eso le está afectando, yo le animo en el nombre de Jesús a que se levante, tome una decisión, a que sea valiente, a que rompa con esas prácticas, a que haga un alto en su vida y diga: no me envuelvo más en esta situación. Y habrá muchas veces incluso que apartarse. Yo he tenido que tomar decisiones en mi vida.
y decir, este que parecía mi amigo, en realidad no lo es. Me está llevando a la perdición, me está jalando hacia lo malo. Y más bien somos nosotros los que debemos ser luz y hacer que las personas vengan a Cristo. Ser testimonio. Estar ahí, sí, cuando nos necesitan. Extender una mano de apoyo, extender un consejo, extender una palabra, incluso una exhortación, pero no ser partícipes de las obras pecaminosas, de las acciones que ofenden la santidad de Dios. El Nuevo Testamento es muy claro en algo. Somos hijos de la luz. Efesios es muy claro en algo. Somos hijos de la luz. Ahora estamos en Cristo. Y dice que cuando hay luz, no hay ninguna relación con las tinieblas. Es más adelante va a decir el Nuevo Testamento que somos hijos de la luz, que somos nosotros personas del día y no de la noche. Pone ese otro ejemplo. Tenemos que cuidarnos. Entonces, ¿en qué ambiente estamos participando? Simple y sencillamente hay lugares, hay ambientes y hay personas que no son de bendición, que no son de modelo, de ayuda para la santidad. Y habrá que apartarse. Y habrá que apartarse. El que es copartícipe, el que es partícipe de estas acciones y de estas personas, termina siendo castigado igual que ellos. Igual que ellos. Igual que ellos. Dice el verso 8. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Éramos tinieblas. ¿Ahora qué somos? Luz. Somos luz. Entonces dice, andad como hijos de luz. Un imitador verdadero de Dios entonces es aquel que anda en amor, vive en amor hacia Dios, hacia los demás, que anda en santidad y en tercer lugar, que anda siendo luz, testimonio de luz que resplandece con la luz de Dios. Somos luz del Señor. Ya no hay tinieblas en nosotros. Recuerda lo que dice la primera carta de Pedro. Primera de Pedro 2, 9 y 10, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Ahora estamos en la luz. Tenemos que andar entonces como hijos de luz, porque eso es ser un verdadero imitador de Dios. Dios no anda en tinieblas, Dios no anda en la oscuridad, Dios no tiene nada de oscuro en sus prácticas. Hoy en día está como de moda lo oscuro. Es doloroso ver a la juventud cómo le llama la atención, ¿verdad? Todo lo oscuro, todo lo gótico, todos esos movimientos, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Y joven, si usted me está viendo, tenga cuidado con eso. Porque si usted ha venido a Cristo, usted es de la luz. No tiene que llamarle la atención las tinieblas. No tiene que estar viendo programas ni películas ahí de oscuridad y mensajes llenos de verdad de oscuridad y de tinieblas. Las modas envuelven, ¿verdad? Mucho en esto. Yo veo a los muchachos hoy en día que son felices a veces hablando, repitiendo, diciendo frases que ni saben qué significan. Porque son frases oscuras, escuchando música oscura. Si estamos en Cristo, ¿a quién vamos a imitar? Al Padre de la luz. Porque somos hijos de luz. El verso 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Cuando uno camina a oscuras, qué cosa más terrible, ¿verdad? Puede chocar con las cosas porque usted no puede ver con claridad. Pero cuando uno enciende la luz, uno ve aquello con claridad. Recuerdo hace algunos años que fuimos a servir en un lugar de este país, allá que se llama Aurojo Norte. Y andábamos allá con el Ministerio Amiguitos de Jesús. Y los hermanos que fueron conmigo recordarán esto. Llegamos de noche, muy tarde, y pasamos por un lugar, ¿verdad?
hasta llegar a una cabañita que era donde íbamos a dormir. Y cuando íbamos de camino, mire, en esa oscuridad uno ni se imaginaba por dónde estaba pasando. Yo recuerdo que yo sentía que golpeaba, como que pegaba con algo así, pero seguíamos avanzando. Al llegar la luz del día, al venir la mañana, para mi sorpresa y la de todos, habíamos pasado en medio de un ganado que había. Estaba el ganado echado ahí y nosotros, claro, eso era lo que yo sentía que golpeábamos, donde pasábamos. Habíamos pasado un puente de madera así chiquitico, así. Ni lo vi tampoco, porque en la oscuridad uno no nota, no tiene claridad. Pero cuando hay luz, uno comprueba aquella realidad que hay en su entorno. Y dice el verso 10, que nosotros tenemos que andar en luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Dios hace que su luz resplandezca y nos identifique y nos dé claridad de lo que es grato a Él y de lo que no. Ya no tenemos excusa. Mire, cuando la luz de Cristo ha alumbrado en uno, uno sabe que esto le agrada a Dios y que esto no. Ya uno no puede engañarse. Ya uno no puede decir, es que no sabía, Dios, que esto te ofendía. Yo no sabía que era malo hacer esto. Porque ya la luz saca en evidencia y nos hace comprobar más bien lo que es agradable al Señor. Comprobar. Cuando uno viene a la luz, entiende claramente lo que le agrada al Señor. Todo lo que una vez nos fue enseñado, uno lo comprende, uno lo activa y uno lo identifica y uno dice, sí, así tengo que seguir caminando. Esto es ser un verdadero imitador de Dios. Orar, alabar, buscar su rostro, congregarme, servirle, ser respetuoso, ser íntegro, ser fiel a mi esposa, ser íntegro en mi trabajo, en mis negocios, ser de testimonio en el barrio, en los lugares de estudio. Todo eso es agradable a Dios. ¿Y dónde lo comprobamos? Al venir a la luz. ¿Cuál es la principal prueba de que andamos en la luz? ¿Cuál cree usted que sea la principal prueba de que andamos en la luz? Dice el verso 9, Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Repito el 8 y el 9. Dice el 8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cuál es la principal prueba? ¿Cuál es la principal evidencia de que andamos imitando esa luz del Señor? Los frutos del Espíritu Santo. Un creyente que anda en la luz, que imita a Dios y vive en santidad, y vive en la luz, y vive en amor, fructifica en su vida. Un fruto es un resultado de algo, y los frutos del Espíritu tienen que estar presentes en nosotros. Si realmente somos hijos de luz, la gente va a identificar y va a decir, en Germán hay algo especial. En Germán hay algo diferente. Yo quiero tener lo que él siente, vivir lo que él siente, lo que él cree. Y vamos a motivar y a contagiar a otros. ¿A qué? A andar en la luz por medio de esos frutos. Aquí en Gálatas, un poquito para atrás, en Gálatas capítulo 5, dice el verso 22, muy conocido también. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La pregunta para nosotros sería, ¿somos hijos de luz? Entonces, ¿qué frutos estamos dando? Porque los frutos de la luz son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, que es sinónimo de humildad, templanza, dominio propio. Nos dejamos llevar por todo, ahí para allá y para acá, y a cada rato estamos
Hay un dicho que no me gusta para nada, que se utiliza a veces en el argot del pueblo cristiano. Es que se bajó de la cruz, dicen. Y de pronto uno dice, ¿qué le pasó a fulanito? No, no estaba en Cristo, no estaba... Sí, pues es que se bajó de la cruz. No, el Señor más bien nos dice, Jesús nos dijo, que cada día neguémonos a nosotros mismos, tomemos la cruz y sigámosle. La cruz es una decisión que tiene que hacer para toda la vida. Con Dios no se juega. Yo no puedo ser cristiano hoy, al ratito ya no, y mañana sí, pasado no, y el mes que viene tal vez, y el otro no. Ahora que viene la etapa final del año, ¿verdad? Mucha gente como que se la llevan los vientos navideños, dice mi papá. Y es cierto, hay gente que le hace daño a las fiestas de fin de año. Se dan vacaciones de Dios. Si somos hijos de Dios, si somos imitadores de Dios, vamos a andar en luz y vamos a reflejar todos esos frutos. El verso 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Eso dice el verso 11, reprenderlas. Porque los que andan en la luz no participan, más bien reprenden. Nosotros somos unos zapazos para el mundo. Discúlpeme la expresión. Nosotros para el mundo que somos, ahí viene ese sapo. Ahí viene ese religioso, ahí viene ese santito. Ahí viene ese aburrido, ese muerto. ¿Por qué? Porque no participamos. Y la palabra nos llama como imitadores de Dios a no estar impulsando, ni apoyando, ni participando de lo malo, sino más bien reprenderlo. Nosotros tenemos que estorbarle a la gente que está en esas prácticas, más bien. Tenemos que tener nosotros ese compromiso de ser luz, de alumbrar. No quedarnos callados ante las conductas pecaminosas, ¿no? Armarnos de valor y exhortar con respeto, sí, con amor, sí. Pero cumplir nuestro llamado de ser luz en esta tierra. Muchas veces vemos las prácticas, vemos las conductas, vemos la desobediencia, vemos la rebeldía y no le decimos nada a la persona. Se nos olvida que somos luz, que tenemos que brillar para que la gente compruebe también cuál es la voluntad de Dios para su vida. Dejémonos usar por el Señor y exhortemos con amor. Y no tengamos vergüenza de hablar la palabra, como dice allá en Romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Dice el verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen, Efesios 5:12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es la que lo manifiesta todo. Todo lo que se hace en tinieblas sale a la luz. Todo lo que se hace en tinieblas sale a la luz. Y lamentablemente muchos terminan avergonzados. No porque Dios quiera avergonzarnos, no, sino porque su propio pecado y el mismo enemigo los avergüenza. La gente anda haciendo cosas entre comillas escondidas. Nadie me va a ver. Recuerdo un día que estaba viendo un reportaje en un programa, un noticiero que daban de historias. Este noticiero, se me fue el nombre ahorita, ahí en Canal 11, que era de historias. Y un día estaba viendo que dieron la historia de los autos fantasmas. Entonces yo estaba cambiando y me detuve porque me llamó la atención, autos fantasmas. Y cuando ya ponen el reportaje, ¿qué era? Que grabaron con la cámara a las personas saliendo de un motel de estos de paso. Y de verdad parecían que los autos venían manejándose solos. Porque el chofer y la pareja salían así, agachaditos, ¿verdad? Que no les vieran la cara cuando salían. ¿Por qué? Porque posiblemente no era la esposa o el esposo. Porque era una aventura. Lo que se hace en tinieblas, tarde o temprano la luz lo pone en evidencia. Y por eso es tan importante vivir como hijos de luz. Nunca caer en la trampa del enemigo de que podemos esconderle algo a Dios o a los demás. Bendito sea Dios por su misericordia, más bien si algo no ha salido a la luz.
porque tal vez Él no quiere que seamos avergonzados y nos está dando tiempo para arrepentirnos. Pero si no lo hacemos, el pecado nos termina avergonzando y el enemigo saca provecho de eso. El verso 14 dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Verso 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La buena noticia es que la luz no se ha apagado. La buena noticia es que la luz sigue brillando. La buena noticia es que Dios aún quiere hacer resplandecer su luz en la vida de muchas personas, si tan solo quisieran venir a Él. El problema es que muchos no quieren venir a la luz, pero los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, los que hemos venido a los brazos del Padre en arrepentimiento y hemos nacido de nuevo, ¡pum!, la luz ha resplandecido sobre nosotros. Aún hay tiempo de que muchos vengan a la luz, y si nosotros brillamos con la luz de Dios, siendo testimonio, muchos vendrán. Al fin y al cabo, la decisión va a ser de cada persona. No bajemos los brazos, no dejemos de insistir y sobre todo no dejemos de dar testimonio, porque eso es ser un imitador verdadero de Dios. En el Evangelio de Juan dice San Juan 1, el versículo 9, esta triste realidad. Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, o sea, Cristo, Dios hecho hombre. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. La luz vino ya, la luz resplandeció ya, y la luz quiere resplandecer sobre la vida de toda persona. Pero muchos no quieren conocerle, muchos no quieren venir a la luz. A muchos les llama más la atención la oscuridad, las tinieblas, y prefieren permanecer ahí, aunque estén sufriendo incluso, aunque estén sufriendo. La buena noticia es que la luz no se ha apagado. Y la luz de Dios no solamente está brillando, sino que somos nosotros reflejos de su luz. Somos luminares en este mundo. Dice el verso 15 al 17. Mirad pues, Efesios 5, 15 al 17. Ya dijimos cómo ser un imitador de Dios. ¿Qué significa hacer eso? Bueno, es andar como Él. ¿En qué? En amor, en santidad, en la luz y además, por último, en sabiduría. Efesios 5, 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Andar en sabiduría. Los que somos verdaderos imitadores de Dios, amamos la sabiduría de Dios. Queremos ser entendidos de la verdad de Dios. Queremos vivir con una manera sabia, no como insensatos, no como necios. ¿Cómo anda un sabio? ¿Cómo vive un sabio? Bueno, aquí lo vemos en estos versículos. Habla de diligencia. Una persona que es imitadora de Dios anda en sabiduría. ¿Y cómo anda un sabio? Anda diligentemente. Diligente significa con esfuerzo. Significa con prontitud. Significa sin pereza, sin apatía. Diligentemente, aprovechando bien el tiempo, dice. Si somos imitadores de Dios, mire, vamos a aprovechar cada día de nuestra vida para conocerle más a Él, para agradarle más a Él, para servirle a Él, para servir a los demás, para hacer luz y testimonio a los que nos rodean, para reflejar su sabiduría y conocerla. Porque una persona sabia tiene claro cuál es la voluntad de Dios para su vida.
Un verdadero imitador de Dios ya tiene muy claro cuál es la voluntad de Dios. Dios quiere que yo sea como Él, punto. Esa es mi meta, ser como Dios, ser más como Cristo, reflejar más su carácter, reflejar más sus acciones, su amor, su bondad, su santidad, su luz, su sabiduría, parecerme más a Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia. Mire, seamos imitadores de Dios. No imitemos el mundo, no desaprovechemos el tiempo imitando lo que no vale. Lo que no vale. Para concluir, voy a dejar estos 3 versículos finales para nuestra conclusión. Llegamos al 17. Pero del 18 al 20 viene un aspecto que creo que resume todo lo que hemos dicho. Una persona imitadora de Cristo, que anda como Dios, que vive como Dios quiere, es una persona llena del Espíritu Santo. Es una persona llena del Espíritu Santo. Estamos llenos del Espíritu Santo. Nos vemos como personas que viven llenas del Espíritu Santo. Dice el 18, Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el ejemplo que pone? El embriagarse y el ser lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque esa palabrita lleno en el griego es pleiro. Esa palabrita lo que significa, esa palabra griego pleiro, significa que cada parte de nuestro ser es controlada por el Espíritu Santo. Eso es lo que se refiere a ser lleno. Ser lleno se refiere a esa plenitud de gobierno. Esa palabra pleiro es eso, control total, plenitud de gobierno. La pregunta de Dios para nosotros hoy sería, ¿tiene el Espíritu Santo plenitud de gobierno en ti? ¿Tiene el Espíritu Santo control total de mi vida, de mi ser? Porque eso es ser lleno del Espíritu. A veces confundimos las manifestaciones del Espíritu con la llenura del Espíritu. Y ya leímos en Corintios que incluso podemos hablar lenguas angelicales, pero si no hay amor no hay nada. Bueno, podemos hacer muchas cosas. Podemos hablar lenguas, podemos nosotros decir profecías, podemos nosotros saltar y danzar y podemos cantar y podemos orar bien lindo y predicar y enseñar y hacer muchas cosas. No necesariamente eso significa que estamos llenos totalmente del Espíritu. Porque hay cosas que van más allá. La llenura del Espíritu Santo es un estilo de vida en entrega total. Ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que significa? Que hablo muy bonito, no. Significa que el Espíritu Santo de Dios tiene control total de mi vida, de mis acciones, de lo que yo hago, de lo que vivo, de lo que pienso. Por eso dice el verso 19, algunas características de lo que es esa vida de llenura del Espíritu. Efesios 5, 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Controlados totalmente por el Espíritu. ¿Cómo hablamos? Te pregunto, ¿cómo hablamos? ¿Como espirituales? ¿Cómo invertimos nuestro tiempo? ¿En las cosas del Espíritu? ¿Hablamos espiritualmente? Vivimos con cántico, vivimos con alabanza, vivimos con exaltación a Dios, vivimos con gratitud. Todo eso es ser lleno del Espíritu. Una persona llena del Espíritu no es una persona malagradecida con Dios, sino todo lo contrario. Es una persona muy agradecida. Lamentablemente el enemigo está usando una estrategia que está infiltrando en la iglesia y es una vida de inconformidad en vez de contentamiento.
Y hay gente que está dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, pero viven quejándose, viven desanimados, viven codiciando otras cosas, viven poniendo la mira en lo que no tienen, viven amargados y expresan quejas y expresan inconformidad. La llenura del Espíritu Santo en nosotros promueve alabanza, promueve exaltación a Dios, promueve gratitud al Dios vivo. Por eso el verso 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo, mis amados, ya para finalizar, un imitador de Dios es una persona que vive en constante gratitud. En constante gratitud. ¿Sabe por qué? Porque saben que es un honor seguir los pasos del Señor. Es un honor seguir los pasos del Señor. Entonces vivimos agradecidos de ser imitadores de Dios y no del mundo. ¿Te sientes agradecido por tener al Dios verdadero, al cual imitar, al cual parecerte, al cual obedecer, por el cual vivir y entregar control total de tu vida? Eso es lo que nos habla este capítulo 5. Que Dios nos ayude a perseverar y que nosotros nos comprometamos todos los días a ser esos verdaderos imitadores del Dios vivo. Espero que esta palabra haya sido de edificación, de bendición. Recibimos lo bueno, desechamos lo que creamos que no es, pero amemos a Dios, amemos su palabra y sigamos perseverando también en estos tiempos de estudio. Nos vemos pronto. Que Dios le continúe bendiciendo.